Amada Iglesia, sean bienvenidos a un culto más, pero es en este momento una predicación más. Pasa a ustedes, hermanos. Pueden acomodarse. El título de esta mañana, seguramente ustedes tienen a través del WhatsApp, hermanos, el título, lo que sería la predicación del día de hoy, que sería una iglesia que exhorta. Esa es la característica. Quizá, hermanos, su servidor para exhortar no sería el más apropiado, hermanos. Se requieren luego a veces toda una serie de elementos para este tipo de personas que se dedican a la parte de la motivación, de la exhortación, de utilizar algunos términos como es también el ánimo. Quisiera introducirme, hermanos, con una anécdota un tanto y cuanto hacia la parte del deporte. Antes de la Primera Guerra Mundial, hermanos, ya se establecían algunos eventos de competencia, esto es indudable. Y quisiera llevar el espacio y su mente a lo que acabamos de vivir hace todavía algunos días, y digo diciembre para ser preciso, pues que es muy difícil ver un evento con estas características como fue el campeonato del mundo de fútbol, hermanos. En aquellos años pues no estaban tan organizados. La problemática que implicaba aquellos años pues eran precisamente de sometimiento entre algunas naciones. Se llevó un evento, hermanos, un partido de fútbol entre las selecciones de Alemania, el imbatible Alemania, y la selección en aquel momento de Unión de Repúblicas Sociales, se me va la otra S, Daniel, soviéticas, muy bien. Eh, Alemania era imbatible, hermanos. Todavía en nuestros tiempos mantiene muchas veces esa hegemonía, y a veces pues este país va, uno sí, digo un mundial ganado, otro a lo mejor también perdido, otro perdido, pero se vuelve a presentar Alemania, hermanos, comúnmente. Está entre los equipos pues, que ha ganado estos eventos. En aquel partido tenía también su grado de importancia, y era imposible, hermanos, en aquellos años de que Alemania perdiera, hermanos. El partido se desarrolla en Rusia, hermanos, y Rusia empieza a jugar aspectos también un tanto y cuanto de estrategia. Lo lleva a lugares muy fríos, hermanos. En Alemania hace mucho frío, pero en Rusia, hermanos, también los eventos, recuerden allá ustedes, los profesores de allá de secundaria y de preparatoria, que también Alemania fue su derrota en aspectos de milicia, hermanos, cuando se introdujeron a este país de Rusia, hermanos. Entonces, en ese juego importante y vital, hermanos, se desarrollaba en Rusia. Rusia los lleva a un lugar muy frío, hermanos. La intención y el propósito, que casi era imposible que perdiera Alemania, hermanos, pues va tomando ya alguna otra connotación. Se menciona que el frío era tan intenso, hermanos, que pues a lo mejor las técnicas que utilizaban en aquellos momentos, o los elementos que utilizaban, pues eran mantener quizá un poco más de calor. ¿Qué más que calor, hermanos, para Rusia, hermanos? Se ponen a entrenar cerca de 1 hora y minutos, hermanos. Hacen el calentamiento, hermanos, de 1 hora y minutos antes del partido, hermanos. Dirán, bueno, pues ¿cómo en esos climas tan extremos Rusia hace esto
buscando en ello un beneficio. Pues sí, hermanos, sí. La motivación, el ánimo, hermanos, en tratar de vencer a Alemania, la invencible de aquellos años, de los años 30, pues era el gran objetivo, hermanos. Se menciona que inicia el partido, hermanos, y oh, increíble, hermanos, empieza a dominar aquel país de Rusia, hermanos, con todas sus carencias, hermanos, no como ahora, hermanos, que la mayoría de los equipos, hermanos, pues ya es difícil, hermanos, en decir, bueno, entendemos quiénes son los que tienen hegemonía, pero en este mundial que pasó en diciembre, la gente de mis hermanos y algunas de mis hermanas también que les gusta, hermanos, se vieron algunos resultados ahí medio raros, hermanos, donde equipos africanos, hermanos, pues metiéndose a cuartos de final, si no estoy bien, y probablemente a lo mejor alguno, no recuerdo muy bien, a semifinales, hermanos. Pues en aquel momento va en el primer tiempo de aquel partido que les narro, hermanos, con la motivación tan grande de aquel país, 4-0 a favor de Rusia, hermanos. La gente en aquel momento, que a lo mejor no era tan vasta como en estos eventos ya actuales, con el frío y todo ello, bueno, pues las narraciones de aquel tiempo pues también no lo creían. El partido, para no hacerlo tan grande, hermanos, a través del comentario, fue 7-0 a favor de Rusia, hermanos. Se regresa el partido a Alemania, hermanos, ¿sí? Porque tuvo que haber la visita, y comúnmente la intención pues es que, como en estos tiempos, pues pase a veces el más fuerte, el de más hegemonía, el de más presencia a nivel mundial. Alemania puede derrotar a Rusia en el segundo partido, hermanos, ya en Alemania, en territorio alemán, pero el resultado final fue 4-1 a favor de Alemania. ¿Por qué mencionamos esto, hermanos? ¿Por qué llevamos bajo esta anécdota el planteamiento de una iglesia que exhorta, hermanos? Un grupo de 11 elementos, más un director técnico, más muy probablemente los suplentes, bajo algunas condiciones que buscaron climatológicas hacerlos, bajo una táctica de calentamiento muy especial, donde era necesario hacerlo, tratando de buscar el éxito y el beneficio y algo ser representativos para la historia. Lo hace este país. Exhortar significa animar o alentar a alguien, hermanos. El significado de exhortación en la Biblia tiene un sentido de motivar o instar a una persona a hacer algo, hermanos. ¿Sí? Algunos de nosotros, decía en un principio, hermanos, que sería a veces motivo de estas palabras a algunas de las personas que bajo estos términos o en algunas de estas técnicas, hermanos, pues llevar a la iglesia en este momento, en no ir a lo mejor una voz tan pausada como su servidor, sino en ese momento, permítanme decirlo, a llevarlos a ustedes en un pensamiento y en la parte psicomotriz, hermanos, y en la parte física, a empezar precisamente a sentir este calentamiento ruso, hermanos, en sus personas, y empezar a buscar esa parte de el ánimo, de la exhortación y el buscar en ese momento irnos adecuando en nuestro espacio, ahí donde estamos sentados cada uno de nosotros, bajo alguna técnica en decir, bueno, verdaderamente ese significado de exhortar y de animar a alguien, lo quiero hacer y pretendo hacerlo. Eso sería importante que ya bajo la exposición de algún especialista lo pudiéramos ir haciendo, hermanos. Exhortar, por un lado, hermanos, si lo quieren ver por un inciso A, ¿sí? Porque esto lo vamos a traer a recordatorio de estos dos incisos muy básicos, hermanos, lo vamos a llevar a colación hasta el final de esta pequeña
hilación de ideas, es animar a una persona, en el inciso A, animar a una persona a que haga algo, hermanos. Esa es la intención, ¿sí? El inciso A es animar a una persona que haga algo. Y inciso B, fíjese que la escritura manifiesta una tesitura, y la tesitura que pasó nuestro hermano joven a manifestar eso, es una exhortación, corregir el camino en caso de que se aleje de Dios, hermanos. Ya lleva dos características muy importantes. A lo mejor entendemos que la exhortación en el inciso A, pues la mayoría caemos ahí y decimos, pues sí, hermano, a ver hasta dónde me puede llevar a través de lo que usted manifiesta, en animar a una persona, en tratar de hacer algo por ella. Pero el otro, hermanos, corregir, como que sale un poquito del contexto de decir que esto es exhortar o es animar, el corregir el camino en caso de que alguno de nuestros hermanos se aleje de nuestro Dios. Esta característica de exhortar lo tiene. Yo también al principio no entendía, y no sé, le iba a echar la culpa a mi hermano Iván, que por qué me puso esa cita de segunda de Samuel en la vida de David, hermanos. Ahora, bueno, lo entiendo y estoy tratando de analizar juntamente con ustedes esos aspectos importantes. Hay dos momentos que se vuelven también importantes. Debe quedar claro que la base de la exhortación debe de ser siempre a través de la palabra de Dios. Las técnicas, hermanos, que utilicemos algunos de nosotros, o la palabra que comúnmente lo haga, o aspectos importantes, hermano, y cuando digo aspectos, algunas de las técnicas, es válido, hermanos. Pero cuando tratamos de exhortar a alguno de nuestros hermanos, necesariamente tiene que ser bajo, ¿sí?, la demarcación de la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Yo no los puedo llevar a lo mejor a una exhortación, a un ánimo, a lo mejor sí, hermanos. Quizá el equipo femenil de aquí jugando voleibol contra otra iglesia, pues ¿qué haríamos los varones, hermanos? Pues sí, a lo mejor yo diría, la hermana fulana, saca bien, hazlo bien, ahí va, golpea arriba, tapa bien esto. Pues a mí aspectos de esa índole serían importantes, hermanos. Y es cierto, es la conjugación de varios aspectos que nuestra vida conlleva. Pero hacia la parte de la vida moral, hacia la parte de la vida principalmente espiritual, debe de ser siempre a través de la palabra de nuestro Dios. Los creyentes deben saber que la práctica de la exhortación, hay algunos elementos que es necesario, hermanos. No solamente es la parte de motivación o a ver quién grita más para decir, bueno, yo estoy animando a mi iglesia, yo estoy motivando, animando hacia el equipo femenil, por poner ejemplo, de esta iglesia. Los elementos de exhortación que marca la Escritura y que van enmarcando algo para nuestra vida verdaderamente importante es precisamente la caridad, hermanos. Lo que sería el amor, hermanos, que a veces nos cuesta más facilidad manifestarlo. Otro aspecto importante sería la humildad, hermanos. Algunos de nosotros nos decimos humildes, hermanos, pero a veces bajo el término argentino, sencillitos, hermanos. Sí. No sirve, hermanos, no sirve. Y otro aspecto importante, hermanos, debemos de vincular, y quien no lo somos, buscar aspectos de sabiduría, los cuales, hermanos, para nuestra vida deben de ser aspectos importantes para poder en verdad exhortar y animar a una iglesia con estas características. Fíjese Pablo cómo lo hacía, ¿sí? Pablo, como un buen docente,
¿sí? Como un buen, en buen término, como un buen profe, hermanos, utilizaba esto con alguno de sus alumnos. ¿A dónde iríamos, hermanos? ¿A qué parte de la escritura? Ayúdenme. Con su alumno ahí. Vaya usted a Timoteo, segunda de Timoteo, hermanos. Segundo de Timoteo, en su capítulo, vamos un poquito atrás, en su capítulo 3 y en su versículo 15, hermanos. Segunda de Timoteo, en su capítulo 3, versículo 15, dice de la siguiente manera: y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Verso 4, ya más personalizado. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende. Otro elemento importante, hermanos, que sería el tema o la temática del día de hoy, exhorta, ¿con qué? Con toda paciencia y doctrina. Vendría porque era necesario aleccionarse en estos aspectos a este joven. Muy probablemente ustedes sitúen a Timoteo en la edad que su corazón y su mente en estos momentos lo quieran situar a este joven, ¿sí? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Verso 5. Pero tú sé sobrio en todo, soportando las aflicciones, y haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Esta característica de este buen docente, así lo quisiera manifestar, establece a este joven una serie de elementos que es importante para su vida, ¿sí? Y entre ello, vaya usted nuevamente al 4.2, ¿sí? Que dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, ¿sí? Pareciera que le da el aval, el maestro le da al alumno el aval, reprende, pero también, ¿qué debe de hacer este personaje, hermanos? Exhortar con toda paciencia y ¿qué, hermanos? Y doctrina. Este sería también el perfil que también debe de buscar la iglesia de Belisario Domínguez. Hermanos, ¿ustedes lo creen? Redarguir, reprender, hermanos, pero también el otro elemento que sería importante para nuestra vida, exhortar con toda paciencia y, como decían allá nuestros incisos que hablábamos, con toda sabiduría, que es con toda doctrina. Los que no somos sabios, hermanos, pues tenemos, permítanme decirlo, que estudiar un poco más. Y si la parte de nuestro empleo, trabajo, estudios, hermanos, implica tiempo, pues también la otra parte, hermanos, debe de buscarnos un tiempo más. Créanme que, y lo digo por un servidor, hermanos, si a lo mejor estudiara el hermano Abraham García, su servidor, estudiara a lo mejor
ya no digo 2 horas o 3, hermanos, como a veces cuando vamos por ahí a la universidad o en algún curso. Si estudiar, hermanos, a lo mejor entre media hora a 1 hora, hermanos, tomaría uno las características que va manifestando la Escritura. La exhortación incluye, hermanos, conceptos más amplios como es. Fíjense, la exhortación que implica, hermanos, implica enseñar. Implica corregir. Algunos otros elementos que a lo mejor los sentimos menos palpables, que son importantes. Consolar. Otro término, un poco más lo he oído mucho a los abogados, implica apelar, hermanos. Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién, hermanos? A Jesucristo, hermanos. ¿Sí? Pero otro aspecto importante en la exhortación debe de implicar para la iglesia de Belisario es constantemente estar en una inspiración, hermanos. ¿Qué es esto? Ideas nuevas, refrescantes. Las ideas nuevas no corresponden únicamente a los jóvenes. No es marco referencial únicamente de ellos. La inspiración debe de surgir de cada uno de nuestros corazones. Cuanto más de la gente que ya tiene edad, hermanos. Me incluyo. ¿Sí? Debiéramos de ser generadores de ideas nuevas. ¿Para qué, hermanos? Para poder integrar en una iglesia que exhorta, en una iglesia que tiene capacidad de animar, de una iglesia que por ende iría hacia la parte del éxito, hacia la parte de los logros. ¿Sí? En esa parte motivacional, hermanos, existen técnicas. Yo me acuerdo mucho, está presente aquí mi hermano Abraham Gordillo, y en aquellos tiempos pues manteníamos un poco más la relación. Siempre a Abraham lo he visto como un buen docente. Ustedes también, yo creo que sí. Mi hermano Daniel Duarte, y eso también. En algunas técnicas de motivación, mi hermana Edith, yo creo que conoce muchas de ellas. ¿Sí? Esas técnicas de los años 80, hermanos, pues dirán, bueno, pues ya pasaron en tiempo, hermanos, ya a lo mejor quedó esa atrás. Las técnicas ahora nuevas, hermanos, se están volviendo a veces personalizadas. Y el término, Dani, no sé si estoy bien, los famosos coaching, ¿no? El coacheo que utilizan los equipos, como les decía, los equipos profesionales, los peleadores, hermanos, la gente que se dedica al boxeo. Dicen que son unas técnicas de animación antes de salir ante el contrario, ante el rival, digámoslo así, hermanos, para no ser tan agresivos, buscando precisamente ¿qué, hermanos? Pues el logro. ¿Y cuál es el logro? ¿Cuál es el objetivo? Pues es precisamente vencer, lograr lo planeado. Toda esa actividad a través de la ejercitación, toda esa actividad que se viene acumulando a través de los días para una pelea de campeonato mundial de boxeo, pues en ese momento dirán, bueno, pues cuando se suben a un ring, hermano, sí es cierto, hay 50 y 50% de la probabilidad de lograr esto. Bueno, pues precisamente a través de estas técnicas de exhortación, de ánimo, que son muy de ellas y muy humanas, pues precisamente buscan esto. La palabra de nuestro Dios pareciera que en algún momento, no que vayan en sentido opuesto, sino que simplemente a veces no hemos sabido analizar cuál es el contenido de esta verdadera motivación de nuestro Dios para cada uno de nosotros.
en los dos aspectos que se mencionaron. El animarnos a cada uno de nosotros, el animarnos como iglesia, el animarnos, pero para corregir individualmente y corregir como qué, hermanos, como iglesia también, eso es también. O sea, nuestro Dios establece toda esa situación y analogía de muchos elementos que son necesarios para nuestra vida. La palabra paracaleo, no sé si la estoy pronunciando correctamente, implica precisamente un acercamiento, es una ayuda. Este es el significado de esa palabra griega que está asociada precisamente a la exhortación. Es un acercamiento. Si de manera individual nos cuesta mucho trabajo a veces acercarnos a varios de nuestros hermanos, cualquiera que sea la circunstancia, a veces el término de ayuda, a veces pudiéndolo ejecutar y ejecutarlo a veces a la perfección, a veces nos negamos esta grande bendición. Algo importante, hermanos, Pablo hace toda esta conjugación en los términos, ¿sí?, de la vida de Timoteo. Quizá este maestro, cuando oía a aquel joven, así lo entendemos, o aquel joven maduro, entendemos, pues perdón, también lo bombardeaba con toda una serie de elementos, pero que en algún momento aquel alumno lo ejecutó muy bien. Aquella parte de ese joven aprendiz, en un momento tuvo ya los atributos, tuvo las destrezas, tuvo las experiencias, tuvo en ellos el anhelo, el deseo, el ánimo, la exhortación en ser verdaderamente un buen ministro de Jesucristo. Cambien su bendita palabra unas hojas hacia adelante, primera de Timoteo. No, les dije hacia adelante, más bien es ahí, un poquito hacia atrás. Primera de Timoteo, permítanme. Primera de Timoteo 4, en su versículo 5. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Verso 10. Que por esto mismo trabajamos, sufrimos aprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza, y podríamos poner y exhortación. Ahí sería importante. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Fíjense, hermanos, nuevamente,
en la exhortación y en la enseñanza. ¿Qué pedimos a veces a los profesores de nuestros hijos? ¿Sí? Oye, ¿el profesor verdaderamente estudia? No, profe, carece de varios elementos sobre la parte del conocimiento. Oye, ¿te exhorta? No, no, para nada. ¿Sí? Oye, ¿el profesor en verdad enseña? Fíjense que estos tres elementos sería importante para algunos de nosotros que queremos ir hacia la parte de la docencia, hermanos. La escritura también es rica en conocimiento. Debemos de ser hombres de lectura, gente de conocimiento, pero es necesario también al alumnado como a la iglesia, ¿qué, hermanos? Exhortar, ¿sí? Comúnmente establecer marcos referenciales de ánimos, de motivación, de querer llevar a la iglesia de un lado, ¿a dónde, hermanos? Hacia otro, pero bajo los espacios de ¿qué? De la propia enseñanza que es en Cristo Jesús. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Importante, hermanos, también. Ve este versículo importante. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que, hermanos, a los que te oyeren. ¿Sí? Este aspecto, hermanos, de la parte motivacional en las técnicas que puede ejecutar alguna iglesia o en los espacios o en las delimitaciones que también como iglesia tuviésemos, es necesario, hermanos, necesario aprender. Algunos de nosotros somos muy dados en la parte de la disposición. Y sí, vamos de aquí para allá, lo realizamos. Pero en estos aspectos de exhortación, de decirle, a ver, hermanos, ya que hablamos en confianza, ¿qué tan somos en cuanto al grado de sinceridad? De decirle a nuestro hermano de al lado, al que a veces con el cual no convivimos, hermanos, y comúnmente tenemos únicamente la relación del día sábado, hermanos, que hasta dónde somos capaces el manifestarle, de decirle que a veces es, permítanme, en algunos términos humanos, que es muy bueno, en lo que realiza, en lo que ejecuta. ¿Cuánto le ha dicho a su hermano de al lado que lo admira? A su hermana de al lado que la admira. ¿Sí? En ese momento de decirle también que lo que se realizó, que qué bien lo hizo, hermanos, que cómo lo ejecutó, que cómo, permítanme decirlo, hasta en cosas sorprendentes, que cómo puso la crema en los tacos dorados que se sirvieron. ¿Con qué estilo? ¿De qué manera? ¿Con qué gracia lo realizó, hermanos? No, eso decimos no. Eso es a veces de competencia. Y la competencia debo de ganar. Si esto enseñas a los hermanos, importante, ejercítate en la piedad, palabra fiel y digna. El trabajo, hermanos, por supuesto, no es fácil. Esperamos en Dios. ¿Quién cree? Importante, no importa la edad. Ocúpate en tres aspectos: lectura, exhortación, enseñanza. Permanece y sé constante en ellos y ten cuidado de la doctrina. Es algo muy parecido a lo que leímos. Exhortación, hermanos. Quisiera aquí
abrir un paréntesis. La exhortación, algunos de nosotros la aplicamos, pero ¿saben cómo? Bajo términos de regaño. Y a veces esa motivación, ese ánimo a nuestros hermanos, ese ánimo entre la iglesia, surgen aspectos y técnicas de decir, lo hiciste mal. ¿Por qué lo ejecutaste así? ¿Por qué, hermano Iván? ¿Sí? A veces usted tiene la culpa, a veces señalamos, ¿sí? Por la propuesta de lo que realizó. Usted estaba rayando, permítanme decirlo, entre un abismo, ¿sí? En llevar bien a la iglesia y no llevarla. Es usted a veces el culpable. Entonces el término de ánimo se vuelve en desánimo. El término de exhortación se vuelve en regaño. Y debemos de tener también en eso mucho cuidado, hermanos. Pero mucho, mucho cuidado. ¿Cuántas veces de este santuario, hermanos, por nuestra manera de concebir, quisiera así manifestarlo más que la parte de intención, en la manera de concebir, de apreciar, hermanos, a veces a varios de nuestros hermanos le hemos quitado esa parte del buen ánimo de hacer las cosas como las ejecuta nuestro hermanos. Vayamos casi concluyendo, hermanos. Vamos a el libro de los Hebreos, en su capítulo 12, hermanos. Hebreos 12. De su versículo 3 en delante. Dice así: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, abatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel que a quien el Padre no disciplina, pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido particularmente participantes? Entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a vuestros padres terrenales que nos disciplinaron y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Verso 5, regresemos nuestra vista y nuestra concentración. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. David mantenía esta característica, hermanos, de un hijo muy, muy, muy en particular. Primera de Corintios, antes de ir a la lectura final que hacía nuestro hermano David, vaya usted a Primera de Corintios, en su capítulo 14, versículo
3, hermanos. 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, hermanos. La iglesia, cuando habla y profetiza, hermano, la iglesia de Belisario debe de tener esta característica. Pero el que profetiza, y si habla la iglesia en Belisario Domínguez, debe de hablar bajo la siguiente característica a los hombres: para edificación, para exhortación y para consolación, hermanos. Este debe de ser el cometido de una iglesia con el mismo perfil de nosotros, hermanos. Cuando hablemos hacia la humanidad, cuando hablemos hacia la gente de fuera que no conoce de estas palabras, de este conocimiento, cuando profeticemos, lo debemos de hacer en los términos de edificación. Fíjense el otro aspecto importante que menciona el escritor. ¿Para qué, hermanos? Para exhortación, para esa parte de motivación y para la parte también de consolación. Ahora creo, hermanos, no sé si estén un poquito de acuerdo, tratamos de entender la lectura que tenía nuestro hermano David. Vaya usted a 2 de Samuel, hermanos. En su capítulo 12. Y quizá no daré toda la lectura como lo hizo nuestro hermano, pero mencionaremos algunos aspectos. Jehová envió a Natán a David, y viendo a él, y le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a qué, hermanos, como a una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de qué, hermanos, de muerte. La base del conocimiento de David era amplia, hermanos. La base del conocimiento de la iglesia en Belisario Domínguez es amplia, hermanos. ¿No creen? Sí, hermanos, estamos ahí inmersos. Y la base del conocimiento, hermanos, en este tipo de planteamientos donde le hace Natán a David, es amplio el conocimiento del mensajero, como de quién, hermanos, como de David. El conocimiento, la base que tenemos, hermanos, también es muy amplia en Belisario Domínguez. Situémonos cada uno de nosotros, hermanos, en cuanto a estos aspectos. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo, ¿qué, hermanos? Misericordia. ¿Conocemos el término, hermanos, de misericordia? Sí, hermanos. Sí, hermanos. Sí. ¿Cómo debemos actuar, hermanos? En misericordia. ¿Lo realizamos a veces en misericordia? Su servidor a veces no, hermano. No. ¿Conoce el término? Lo conozco. Pero a veces el término lo utilizo a veces en un criterio indiscriminado, hermanos. Como a veces lo realizó
algún personaje de la Escritura. Y David tenía esa base de conocimiento porque la misericordia que había establecido el Señor había sido precisamente eso, misericordia, el misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de ¿quién? De Saúl, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Iglesia de Belisario Domínguez, predicador del día de hoy. ¿Por qué? Pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. Por lo cual ahora no se apartará más de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste, bueno, ya son algunos otros aspectos. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con las mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Algunos lectura importante, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Estos dos aspectos, hermanos, del inciso A y del inciso B, deben de ser importantes en una vida como llevamos cada uno de nosotros de manera individual y colectiva a la iglesia de Belisario. Una es animar a una persona a que haga algo, hermanos, a través de la luz de la palabra de las Escrituras, y otro caso, como es el caso de David, que manifiesta segunda de Samuel, corregir el camino en caso de que alguno de nosotros se haya alejado precisamente de esa vereda de luz que es la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos.